Buenas tardes, gracias a todos por aguantar un sábado a esta hora, la verdad, que se agradece. Así que muchas gracias primero de todo a vosotros y también a la organización por darme la oportunidad de presentar en esta edición. Comentaros que bueno, esta charla se llama también V2, porque ya di hace 2 años en la Radarecon, no sé si os suena, di la primera versión hablando sobre Unity, que es otro motor de desarrollo de videojuegos, y hice algo similar para destriparlo y ver cómo funcionaba y cómo manipularlo. Y una vez lo hice y ya lo destrocé, bueno, dije, ¿por qué no cambiar a otro motor? Y vamos a ver lo que sería los internals de lo que sería Unreal Engine, que es un motor que seguramente muchos de vosotros, si sois jugadores, lo habréis utilizado. Primero tengo que presentarme, mi nombre es Alex, soy Senior Mobile Security, Researcher, lo que queráis, en Riot Games, que es una empresa de videojuegos. Y también para los que me conozcáis, soy muy friki de Redare, Frida, y bueno, intento también ser evangelista de Redos Frida con varios trainings, workshops y demás, ¿vale? Entonces, primero de todo la motivación de esta charla. ¿Por qué escogí Unreal Engine y qué es lo que me motivó un poco a invertir mi tiempo en ello? Básicamente era que, bueno, empiezo a buscar información de reversing de Unreal Engine, ¿vale? Y veo que hay mucha información, pero todo está centrado en Windows, ¿vale? Cómo crear cheats para Windows, cómo hacer lo que es en ingeniería inversa de Windows, pero no había nada más. Y yo, bueno, el tema de PC solo lo utilizo para jugar, y yo buscaba algo más yo sabía que Unreal Engine se utilizaba para más cosas, más plataformas, y digo, bueno, vamos a ver cuál es la diferencia. Luego, con la experiencia que también saqué de la primera charla que di sobre Unity, al final suelen ser trabajos que hay mucho hecho y seguramente es fácil coger ese trabajo y trasladarlo al mundo móvil, en este caso, ¿vale? Que vamos a hablar de iOS, pero yo os adelanto, son un pequeño spoiler de que seguramente para Android todo esto que os voy a explicar el día de hoy lo vais a poder aprovechar. Y lo último, y es que, bueno, cuando empecé a utilizar herramientas, me encontré que había muchas limitaciones porque había muchas versiones de Unreal Engine y justamente la versión que yo quería no tenía soporte y digo, bueno, pues habrá que bajarse los pantalones para ver cómo funciona y ver si le puedo dar soporte a lo que me faltaba, ¿vale? Primer disclaimer. No quiero crear cheaters, ¿vale? Esta charla no es para que hagáis trampas, para que seáis capaces de crear cheats y tal. Y hay una inmensa comunidad que lo hace, pero ya os aviso de que hay empresas de videojuegos que lo que hacen es justamente detectarlos y que además también se considera una tarea ilegal. Entonces, primero de todo es que todo esto es simplemente por educational purposes, que aprendáis y que sepáis un poco cómo funciona. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver primero las internals de cómo funciona el motor de juego. Vamos a ver qué es, en qué consiste. Todos lo hemos visto hablar, pero no sabemos realmente cómo se implementa, cómo se desarrolla y cómo se ejecuta. Vamos a ver cómo, una vez entendemos cómo funcionan las estructuras, captar esa información que nos interesa, procesarla e incluso ver dónde podremos manipular ciertas cosas que vamos a hacer luego en memoria y finalmente acabaré explicándoos cómo se suele mitigar esto, ¿vale? O se puede llegar a mitigar. Entonces, empezamos un poco con esta parte. Voy a intentar no ser muy aburrido, por ser la hora que es, pero creo que es necesario en este caso. Primero de todo, explicar qué es Unreal Engine, ¿vale? Es un motor de desarrollo de videojuegos que permite creación de modelos 3D. Muchos de los juegos AAA que habéis jugado probablemente estén utilizando esto por debajo. ¿Y qué nos permite? Lo bueno que tiene Unreal Engine es que es multiplataforma, en el sentido de que
lo desarrollas una vez y ese mismo juego puedes hacer que funcione en todas estas plataformas que veis aquí, ¿vale? Es decir, puedes hacer que se ejecute en un PC, que se ejecute en un móvil. Y eso realmente, ¿cómo funciona por dentro? ¿Qué magia negra tiene para que con un mismo código funcione en tantos entornos distintos? Vamos a ver que Unreal Engine todo está en C++, ¿vale? Al fin y al cabo lo que hay debajo es C++, que sí que cuando estás desarrollando el juego también te permite lo que llaman blueprints, que es una forma visual, es un lenguaje de scripting propietario que tiene, que posteriormente cuando tú buildeas, porque el sistema de buildeo que tiene Unreal Engine es bastante complejo, tiene un mogollón de herramientas y está a lo mejor 10 minutos o 15 para un juego básico para compilarlo, y al final lo que hace es coge todos estos blueprints, por ejemplo, que tiene varios headers específicos del motor, los procesa, genera código, ¿vale? Es decir, coge ese código y genera más código, que ese código luego a la vez lo compila con otra herramienta suya y posteriormente llega a generar el código C++, que es lo que los compiladores nativos van a compilar. Entonces, es por eso que podemos tener una parte de código común, propio del motor, que eso luego él ya lo traducirá a cada una de las plataformas de forma automática por nosotros, ¿vale? Parece fácil, pero ya os digo yo que compilar un juego no es una tarea nada fácil. ¿Qué más tiene de características interesantes y que desde un punto de vista de reversing también son muy interesantes? Y es que los métodos se llaman con reflection. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que al final, cuando se llaman estas funcionalidades específicas del motor, se llama a un único método, ¿vale? Él tiene un método que procesa los eventos del juego y ese método luego internamente ya va a llamar a cada una de las funciones de C++ que implementan cada una de esas funcionalidades. ¿Qué nos va a permitir? Pues que si en un único punto están todos los puntos de conexión, ya os adelanto de que si yo soy capaz de meterme ahí, voy a ver toda la actividad que pasa en el juego. Luego el sistema de packaging, que es, vale, lo que nos pasa a todos, ¿no? Vale, yo tengo un juego y quiero hacer un reversing. ¿Por dónde empiezo? ¿Dónde está toda la lógica del juego? En este caso, en el caso de Unreal Engine, toda la lógica del motor, incluso el propio motor, se empaqueta dentro del propio binario, ¿vale? Es por eso que los binarios suelen ser binarios tochos cuando estamos hablando de juegos con mucha implementación y mucha lógica detrás. Y luego lo que son los assets y el contenido están empaquetados dentro de, en este caso, al ser iOS, pues dentro del propio IPA, ¿vale? Tema importante, y es lo que también me motivó esta charla, y es que vamos a analizar estructuras de Unreal Engine, pero dependen de la versión, las estructuras. Eso quiere decir de que yo puedo hacer un trabajo para la versión 4.27, que es una versión, pero luego, si el juego que quiero analizar es una versión 5, es probable que mi trabajo no sirva. No sirva parcialmente, porque hay mucho trabajo que está hecho, simplemente que hay una parte que tendré que actualizar para que soporte la versión 5 en este caso, ¿vale? Básicamente, ¿cómo se estructura un juego en general? Hablando, esto es un diagrama muy básico y sobre todo una abstracción muy genérica de cómo funcionaría un juego en este caso. Entonces, en un juego normalmente tenemos... A ver, aquí. Tenemos lo que sería un world, que se llama, que es un mundo, y dentro de este mundo se generan distintos niveles, y dentro de estos niveles se generan lo que ellos llaman actores. ¿Qué es un actor? Es cualquier elemento que aparece en el juego, desde elementos inmóviles a incluso NPCs o el propio personaje como tal. Entonces, a partir de ahí, se van creando jerarquías dependiendo de qué es lo que va a hacer cada uno de los elementos que vamos haciendo. Entonces ya os podéis imaginar de que es una jerarquía de un árbol. De que yo, en el momento de que si quiero analizar todos los objetos que hay en el juego, puedo coger un nodo, raíz, y a partir de ahí sacar todos los demás. En este caso, vamos a partir del objeto genérico que es UObject, de los que hereda todos los elementos del juego, y vamos a mirar de buscar un símbolo, que justamente es un puntero, a un vector con todos los objetos ahí del juego, ¿vale?
Entonces, ya veis que por dónde vamos, de que, vale, ya sabemos cómo funciona el motor, ya tenemos que saber de C++ para empezar lo que es el reversing, y ya tenemos un punto de entrada. Tenemos que encontrar esa array que tenemos ahí, ¿vale? Vamos a hacer una aproximación dinámica en este caso. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ejecutar un juego, vamos a hacer que todos los objetos ¡plup! Y el motor se meta en memoria. De a partir de ahí vamos a buscar ese puntero a ese vector y vamos a empezar a scrapear todos los distintos objetos y vamos a empezar a entender qué es lo que hace cada uno de ellos. ¿Vale? Entonces, para empezar eso, lo primero que tenemos que hacer es sacar la versión. ¿Vale? Primero de todo, primer aviso, vais a ver comandos de Radare, ¿vale? No os asustéis, estamos todos juntos en esto. De aquí no os veo mucho, está muy oscuro, pero ¿quién conoce esta herramienta? ¿O quién la ha usado alguna vez? ¿Vale? Bueno, veo algunas. Entonces, si no la habéis usado, os la recomiendo que la probéis al final, sobre todo por el tema de su versatilidad que tiene. Pero esta herramienta, para los que no la conozcáis, es un desensamblador que hace muchas cosas, ¿vale? Un desensamblador con esteroides. Proyecto open source, que tiene soporte para 1000 cosas, y si no lo tiene, le preguntáis a Pancake, que es el developer, y mañana seguramente lo tendréis. Esta sería la forma de instalarlo, en este caso, clonar, ejecutar sysinstall, y ya tenéis Radare en vuestro sistema, ¿vale? Vamos a utilizar Frida también, pero yo, en vez de utilizar Frida por sí solo, lo que utilizo siempre es R2 Frida, que no sé si también lo conocéis, que es un plugin dentro de Radare que me permitirá utilizar Frida desde dentro de la propia instancia de Radare, ¿vale? ¿Esto para qué lo vamos a usar? Yo lo que voy a hacer es, aquí tengo pues un iPad, tengo el juego ejecutándose, tengo Frida metido en él, y voy a atachearme con Radare directamente a esa instancia de Frida. ¿Para qué? Para analizar el juego desde la propia memoria. O sea, yo voy a poder analizar el código ensamblador directamente desde la memoria. Y si quiero cambiar el juego, cambio un bit en la instancia de Radare, ¡pop! Y ese bit se va a cambiar en el juego y se van a aplicar los cambios automáticamente. ¿Vale? Ya os he dicho de que todo el trabajo que vais a hacer, a partir de ahora, dependerá de la versión. Por lo que lo primero que tenemos que hacer es sacar qué versión, cuando tenemos un juego que queremos analizar, qué versión del motor está utilizando. ¿Vale? En este caso, sacar la versión del motor es muy fácil, que simplemente es abrís el juego, miráis las strings, en este caso con Radare, con el comando este que veis izz, sacáis todas las strings del juego y lo filtráis por esos caracteres que pone UE4 y dos máses al principio. Entonces siempre vais a ver una string donde ahí, en este caso es la versión 4.27. Entonces, es la forma más rápida y fácil de saber, vale, a partir de aquí yo necesito saber, ya tengo la versión, ya puedo empezar a trabajar en ello. Entonces, ya tenemos, en este caso, la versión, vamos a sacar dónde se está cargando el juego en memoria, porque al final, ya sabéis que por temas de la SDR, necesitamos saber cuál es la base para que todos los punteros que yo saque, en el momento que vaya haciendo el análisis, tendré que aplicarles la base donde está cargado el juego y a partir de ahí se podrá acceder a cada una de las instancias del juego, en este caso. ¿Vale? Para sacar la base, .dm, buscáis las secciones de lectura y de ejecución y ya cogéis la primera instancia y en este caso, es una característica específica del motor, le quitáis este offset que tiene aquí y utilizáis el valor que tenéis de resultado. ¿Vale? Y eso es algo que vamos a ir haciendo a partir de ahora. ¿Cómo vamos a sacar la array esa que os he comentado, ¿no? De decir, vale, necesito un puntero. ¿Cómo sacarla? ¿Y cómo se suele hacer cuando haces un reversing de Unreal en este caso? Lo que se suele hacer es, vale, yo como ya tengo la versión,
lo que hago es me bajo el framework de Epic Games, que es gratuito, te lo puedes bajar, te lo instalas, y te creas un juego Hello World con esta versión del motor, en este caso. Y te la creas además con símbolos, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, yo cojo ese juego de ejemplo, lo abro con Radare y busco el símbolo que tengo aquí, que es justamente ese vector que yo quiero buscar. ¿Qué pasa? Que si queréis analizar un juego, los juegos siempre se compilan sin símbolos, no los vais a tener tan fácil. Entonces, a partir de aquí, lo que se suele hacer es, vale, yo busco un patrón de bytes, como es este que tengo aquí, hago una búsqueda, ¿vale? La barra X lo que hace en este caso es una búsqueda de estos bytes y los puntos son wildcards, ¿vale? Que son cualquier byte. Entonces, yo busco este patrón y este patrón, si me sirve para el juego que tengo con los símbolos y me da el valor que me interesa, me valdrá para cualquier otro juego que utilice la versión 4.27, aunque no tenga símbolos, y encontraré exactamente la misma función que me interesa buscar. Una vez tengo esa función, simplemente yo sé que si encuentro esta función y yo sé que aquí está el puntero, pues en el juego lo único que tengo que hacer es apuntarme es la suma de estos dos valores y ya tendré exactamente el mismo valor que tengo aquí, ¿vale? Es un proceso laborioso para el primer juego que hagas de esa versión, pero luego esto se puede automatizar y directamente lanzas el script para el juego y te lo saca. Una vez tenemos esto, ahora empieza lo complejo del motor, que es, vale, ¿cómo accedo a cada uno de los elementos? Y luego vais a acceder a objetos, pero no sabéis qué es cada objeto. ¿Cómo sé si ese objeto es una planta, si es un human, si es un NPC? ¿Cómo sé lo que es? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ir buscando en toda esa jerarquía que genera el motor para llegar a encontrar una estructura donde me pueda encontrar el nombre de ese objeto, ¿vale? Eso es un poco el objetivo de lo que vamos a hacer ahora. En este caso, lo que tenéis que hacer es, tenéis el array, vais a este de clase, le ponéis un offset de 10, de aquí buscáis a otro puntero, esto va a un puntero de arrays, esto es un coñazo, ya lo sé, pero al final es lo que vais a hacer la primera vez y luego esto lo podréis automatizar. Y finalmente, ya una vez estáis aquí accederíais a este objeto y este es el objeto base donde namePrivate pensaréis, ¿esto es el nombre? No, encima es más complejo. Es un identificador donde hay otra array con todos los nombres y eso es un ID para esa array de ahí, ¿vale? Entonces, esto cuando empiezas te vuelves loco, ¿vale? Ya os podéis imaginar de que esto al final estás viendo hexadecimal y no sabes lo que es cada cosa. Esto con Radare, yo me lo hice un pelín más fácil, ¿vale? Si quiere pasar. Aquí. Me lo hice un pelín más fácil, que es utilizando el comando pf. Esto es un pequeño script donde están todas las estructuras que me han hecho falta para hacer esto. De hecho, este script lo publicaré, luego al final os pondré la URL donde lo podréis encontrar. Y al final, ¿qué es lo que os da esto? Os da, pues en este caso, que el objeto o la clase FOBjectItem tiene todos estos campos con todos los offsets y si esto luego lo printeas en la memoria a medida que le vamos siguiendo, me lo va sacando tal que así. Pup, 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 pup. Entonces digo, vale, pues ya ahora tengo que coger, esto es la array de objetos, ¿vale? Entonces yo ya tengo la array de objetos, de aquí continúo y sé que esto es un object item. Continúo y digo, vale, ahora son distintas structs donde tengo un índice y si tengo el offset de esa clase y lo voy sumando, voy sacando todos los objetos. Y al final, estos son identificadores correlativos que va del 0 al max de objetos que tengo al juego y haciendo esto de 0 a n, voy sacando todos estos índices que veo aquí. Una vez yo tengo todos estos índices, lo que me interesa ahora es sacar qué nombre tiene asignado cada uno de esos objetos. Sigo un poco la movida, ¿vale? Aquí no entro mucho en detalle, pero al final es la misma idea, es sacar un puntero a un array de aquí, de nombres, seguir estas estructuras con una serie de cálculos, ¿vale? Que también os publicaré un pequeño script,
que os lo hace automáticamente, ¿vale? Y en este caso, aquí lo que he hecho es la misma estrategia que he hecho al principio, ¿vale? Para sacar esto que veis aquí, es la array de nombres. Entonces yo este valor se lo paso al script, ¿vale? Como veis aquí, y le paso el puntero al objeto, él me calcula, ¿vale? Esto es un script de RedOS-Frida que añade el comando getName y lo que hace es, justamente, pues tenéis el puntero al objeto, tenéis el valor de la lista de nombres que os he comentado, hace todos estos cálculos que habéis visto y al final, en este caso, pues dice, mira, este objeto se llama Script Engine, ¿vale? Si hacéis esto para todos los objetos que habéis sacado en el primer paso, pum, ya tendríais dumpeados todos los objetos que existen en ese juego que estáis analizando. Ya veis que esto es un proceso arduo, que es tiempo, te tiene que gustar y sobre todo no te tienes que frustrar. Por suerte, hay herramientas que os hacen esto por vosotros también, ¿vale? Ya os he comentado que aquí el problema está en si tienes la suerte de que el juego justo que estés analizando esté soportado por esta herramienta, porque la herramienta además está personalizada para algunos juegos en concreto y además para algunas versiones en concreto. Entonces, si tienes esa suerte, todo esto que os he explicado hasta ahora os lo hace automáticamente. ¿Que no? Pues tenéis que hacer un poco lo que me tocó a mí. Coges Radare, empiezas a tirar y al final te lo scripteas y tiras para adelante. ¿Vale? ¿Qué es lo que te da esta herramienta? Que también es bastante útil. Te da un pequeño ficherito donde tienes todas las funciones nativas del juego con sus respectivos nombres, que al final, ¿cómo has sacado esta información? Exactamente haciendo el proceso que acabamos de ver ahora, ¿vale? Que es cogiendo esa array de objetos, la array de nombres, ¡plup! Y haciendo ese match. Entonces, en este caso, si sacáis directamente este fichero, yo también os daré un pequeño script de Radare, que justamente lo que hace es, os lo parsea todo, coge estas direcciones y en el binario, ¡plup! Os crea lo que son flags, que al final no deja de ser nombres a las funciones. Lo que estamos haciendo es añadir símbolos justamente a un juego que queremos analizar y no tiene símbolos, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, mucho más fácil empezar ya a encontrar cositas. Más que nada porque encima los juegos acostumbran a poner nombres en los métodos que te dan muchas pistas de lo que hace, por lo que a veces incluso el reversing es un juego de niños en este caso. Perdón. Vale, a partir de ahora ya tenemos un juego con símbolos. Ya sabemos cómo acceder a cada uno de los objetos. Ya sabemos incluso qué son los objetos. Entonces, a partir de aquí vamos a ver qué podemos manipular en memoria para, bueno, ver si podemos cambiar un poco la lógica del juego y hacerlo un poco más divertido. ¿Os acordáis ese método que os he comentado que todos los eventos del juego lo ejecutan? ¿Vale? Eso es lo que se conoce como el process event, que en este caso es justamente esta firma que veis aquí, ¿vale? Además, esto es información pública, aquí tienes el enlace donde aparece toda la información sobre este método que hace, cómo se ejecuta, qué son los parámetros. O sea, ya os doy la información para que vosotros, pues si lo queréis utilizar o queréis pasar estos campos, ya sepáis lo que es. En este caso, además, tener en cuenta que como ya sabemos parsear los objetos, parsear esto es trivial, parsear esto de aquí también, porque una uFunction también es un objeto, y parsear esto de aquí no deja de ser un buffer con todos los parámetros uno detrás del otro. Y ya está. ¿Qué consigo con esto? Pues que si yo hago un análisis dinámico, meto Frida aquí, me inyecto aquí y capturo todas las llamadas, puedo capturar en tiempo real qué está pasando en el juego, qué métodos están llamando, qué argumentos están pasando. Y al final, pues si quiero cambiar la lógica del juego o quiero cambiar los parámetros, pues simplemente ya escojo el puntero que me está indicando este evento, que el puntero lo tendré aquí dentro, ya os lo adelanto, y modificarlo ahí. ¿Cómo se saca el process event? Esto es algo más complejo, ¿vale? Pero en este caso, lo único que tienes que hacer es
utilizar la misma estrategia de buscar un patrón de memoria donde den un método en concreto. En este caso, podéis hacerlo con múltiples. Yo el más fácil que encuentro siempre es el constructor de los objetos, uObject, ¿vale? El propio constructor, este puntero que tenéis aquí justo al principio, además es un método muy pequeñito que es fácil de analizar, pues este puntero que tenéis aquí es lo que se conoce la vtable, que la vtable, si sabéis un poco de C++, es justamente simplemente un array de punteros a todos los métodos implementados dentro de este objeto. Pues una vez ya tenéis ese puntero, normalmente el método del process event suele ser entre el 65 y el 70 de identificador, ¿vale? En este caso era el 69, que ya veis aquí pues que 8 simplemente es el tamaño de puntero y es cuestión de ir probando. Y en este caso yo hice la prueba, lo mismo, haces la prueba en un binario con símbolos y una vez lo sacas, simplemente coges este identificador, haces el mismo proceso en un binario sin símbolos y lo que te da es exactamente lo mismo, ¿vale? Una vez lo tenemos, yo en este caso me generé un script de R2Frida, donde si le pasas el process event, que es justamente ese puntero que acabamos de sacar, y le pasas el fpoolName pointer, que es ese puntero a los nombres, ¿vale? Pues lo que va a hacer es que en tiempo real va a sacar, vale, se ha llamado a este método, que este método tiene estos parámetros, y además, ¿cómo sé yo el nombre del método y el nombre de los parámetros? Porque en tiempo real lo voy paseando de esa array de nombres que tengo ahí. Y no sé si se ve bien, pero tiene un poco esta pinta, ¿vale? Cuando lo ejecutas, interactúas con el juego y al final lo que tienes es que se ha llamado este objeto, ha llamado a este método que tenéis aquí, con dos parámetros, aquí tenéis los parámetros, de qué tipo, los valores de los parámetros, es decir, te lo da todo, ¿vale? Entonces sabes en tiempo real exactamente todo lo que está pasando en el juego. Y entonces ya a partir de aquí ya tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos los objetos, sabemos cómo encontrarlos, sabemos cómo se llaman e incluso sabemos cuándo se llaman. Ya está. Ahora es cuestión de, voy jugando con el juego, dejo esto enchufado y cambio los parámetros que me interese. ¿Vale? Que os ponga un poco la chuleta para que sepáis lo que es cada cosa. Bueno, vamos a ver varias demos de cómo coger todo esto que hemos visto hasta ahora y cómo aplicarlo, ¿vale? Y esperemos que funcione. La primera demo simplemente es algo súper básico. Ya veréis que con dos comandos podemos cambiar completamente la lógica del juego. Y es, lo que vamos a hacer es utilizar el comando .di 0 o 1, ¿vale? Que estos son comandos de R2Frida, que lo que hace es coger un método, yo le voy a pasar un puntero de un método, va a cambiar el método por completo y va a hacer que simplemente devuelva un 0 o un 1, ¿vale? Entonces, si yo tengo un método que me está comprobando, por ejemplo, si el personaje puede hacer cierta cosa, y le digo, no, no vas a poder, pues el juego lo va a interpretar como tal. Entonces, a ver si... ¿Lo ves bien? Entonces, aquí tengo un juego abierto, ¿vale? Que no sé si lo conocéis, se llama Hello Neighbor, que es un juego que al final te persigue a un tío y tienes que evitar que te coja, básicamente, ¿vale? Y tienes que entrar en su casa y hacer un poco de ocupa y abrir candados, ¿vale? Entonces, yo aquí voy a abrir el binario en estático con Radare y voy a aplicar el script, que lo que hace es coge el script.json, que ya he hecho el dump anteriormente de este juego, y lo va a importar dentro de Radare como tal, ¿vale? Entonces yo ahora mismo tengo la instancia de Radare con el juego abierto, con toda la lógica y todos los símbolos ya cargados ahí.
por lo que pueda necesitar. Y aquí lo que voy a hacer es abrir R2 Frida, ¿vale? Que aquí tengo el comandito, lo veis bien, ¿no? ¿Sí? Que al final lo que voy a hacer es atachearme por USB a este proceso que se llama así, ¿vale? Es así de fácil. Entonces yo le doy, y ahora mismo lo que estoy haciendo con Radare es conectarme a la instancia de Frida, ¿vale? Ahora mismo Frida mete un agente dentro del juego y me acabo de conectar directamente a él, ¿vale? Entonces, aquí lo que voy a hacer es cargar el script este que os he comentado y no sé si lo tengo aquí ya. Sí, no tengo los offsets. Básicamente para no tener que buscar los offsets. Pues los voy a... Bueno, de hecho los tengo aquí apuntados. Más fácil. ¿Vale? Cojo el offset del process event, blup, se lo paso. Cojo el offset del fname pool. Yo ahora mismo ya estoy atacheado justamente a ese método que ejecuta todos los eventos del juego y voy a hacer una prueba para ver si realmente estoy atacheado ahí y veo lo que pasa. Salto con el personaje y casualmente se ejecuta un método que me dice, oye, ¿puedes saltar el personaje? Y en este caso, ¿cómo se procesa esto? Me dice que esto tiene un parámetro de retorno, que es un booleano, y el valor, ¿vale?, que tiene aquí. ¿Vale? Entonces, aquí la parte importante es el puntero C++ de la función que se está ejecutando, que es justamente ese que estáis viendo ahí. Entonces, yo puedo coger la función y ahora le voy a decir, oye, no vas a poder saltar, ¿vale? Devuelve siempre 0. Yo le doy, y si os fijáis, que por mucho que le dé al botón ahora, se está quieto. No hace nada, ¿vale? Que bueno, que como demo inicial para entenderlo está súper bien, pero dices, vamos a buscar un poquito más. Entonces, en este caso voy a jugar un poco al juego y fijaos que cuando el tío me ve, ¿veis cómo se ha vuelto loco? Justamente tiene un método que lo que hace es que el tío, cuando el actor en este caso, ve al humano, que es el propio personaje que estáis moviendo vosotros, salta un método que dice onCPound, que esto lo que hace es disparar toda la lógica para que el tío pues haga eso, que te persiga, que haga todas las zandangas que hace, y hasta que se cansa y se va. ¿Qué pasa si hago exactamente ese mismo proceso que hemos hecho ahora? Le cojo y le digo, oye, ¿por qué no, cuando hagas el onCPound, simplemente ese método devuelva a 0 y no haga nada? ¿Vale? Pues cogemos exactamente la misma idea. Cojo este puntero, le digo que no, y voy a buscarlo al tío. Fijaos. ¿Qué pasa de ti? No te ve. ¿Vale? Ya veis que al final solo estoy cambiando un método, en este caso, que si me apuras es incluso una instrucción del juego. Y así acabo de destrozar el juego, como quien dice. El tío se pone a hacer gimnasia ahí como si nada. ¿Vale? De hecho, si esfuerzo para verlo, sí que me coge. ¿Vale? Pero él no te ve. Es básicamente porque el método que gestiona el que te está cogiendo, lo gestiona, en este caso, otro método. Pero al final, vamos a ir un pelín más allá, que es, fijaos que el tío no me veía, pero se seguía moviendo. Y como ya habéis visto, me puede llegar a coger. ¿Vale? Si me despisto en alguna de estas, si tropieza conmigo, me coge y me fastidia. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a buscar, en este caso, una estructura que está gestionando todos los parámetros de ese actor y vamos a modificar ciertos parámetros para que me deje aún más tranquilo.
¿Vale? En este caso lo que vamos a hacer es que el tío se quede quieto en el mismo sitio siempre, que no haga nada. ¿Vale? Vamos a ver esto cómo lo haríamos. En este caso lo que vamos a hacer son dos cosas. Una es, necesitamos el puntero a ese objeto. Que podemos hacer dos cosas, es, o me paseo todos los objetos en memoria y uno a uno lo voy buscando hasta que lo encuentre, ya os digo yo que es un coñazo y os llevará tiempo. O otra, tener la suerte, como en este juego tuve, que es, tengo un método que me da directamente la instancia. Y simplemente llamo a ese método. En este caso vamos a utilizar dos métodos de Radare. El primero es de R2Frida, que es DXT, con los dos puntos al principio, que este sirve para coger, tú le pasas un puntero y vas a llamar a ese método, con los argumentos que tú le pases después. Y después vamos a utilizar WX, que lo que vamos a hacer es modificar la memoria directamente con un hexadecimal que le pasaremos nosotros. Entonces, para saber dónde están los métodos, ahora me voy a la instancia estática de Radare y voy a buscar un método que se llame findNeighbor, ¿vale? En este caso ya veis que aquí me ha dado el símbolo este, que esto lo tengo por el proceso que hemos hecho antes, que hemos cogido todos los símbolos y los hemos metido en la instancia, y aquí tengo el puntero al método nativo. Pero a este puntero le falta añadirle la base. Acordaos que estos punteros al final son estáticos y yo estoy haciendo todo el trabajo en memoria, por lo que tengo que hacer el rebase de estos punteros directamente. Esto, en este caso, con el plugin que yo he metido, le he metido el comando base, pero si no ejecutaríamos el DM que os he enseñado al principio, sería la misma estrategia. Y hacéis la suma tal que así, ¿vale? En este caso, llamáis al método y ya os da el puntero, en este caso, al actor, al vecino, amigo, ¿vale? Entonces, esto al final es una estructura, es una mera estructura con distintas clases, ¿vale? Desde la clase Object a la clase Actor, la clase Character, tiene una herencia de distintas clases y claro, tenemos que irlas paseando una por una. En este caso, he utilizado la misma estrategia de utilizar el comando pf para printarme esos valores que a mí me interesan exactamente. Entonces, yo ejecuto el comando pf con la estructura enable que yo me he generado en la dirección que acabo de encontrar, me saca mogollón de campos, ¿vale? Pero aquí ya veo tres campos que parecen interesantes. Estos tres campos son tres floats que tiene dentro el propio personaje que le indica la velocidad a la que camina, a la que cuando te ve va hacia ti o a la que corre, en este caso. Vamos a coger y la vamos a manipular. Le voy a decir que su velocidad a partir de ahora va a ser 0, ¿vale? Entonces yo la cambio aquí, la cambio aquí y la cambio aquí, vuelvo a imprimir la estructura y ya veis que ahora mismo es 0. Vamos a ver si realmente el cambio que hemos hecho funciona. ¿Vale? Me meto para adentro, vamos a buscarlo, a ver dónde está. ¿Cómo? Está aquí. Me ve, pero no se mueve. O sea, se va a estar totalmente quieto. Y a partir de ahora no nos va a dar por saco ya. Vale. Fijaos que esto es lo primero que hice para que me dejara dar por saco y me dejara analizar el juego, básicamente. Porque si no, siempre te está pillando. Entonces,